La personalidad neurótica de nuestro tiempo, por Karen Horney. 17. 15. Cultura y neurosis. El análisis de todo individuo ofrece siempre nuevos problemas, inclusive para el analista de mayor experiencia. En cada paciente se enfrenta con dificultades que nunca vio antes, con actitudes difíciles de reconocer y aún más de explicar, con reacciones muy distantes de ser transparentes a primera vista. Semejante variedad en los casos no nos sorprenderá si recordamos la complejidad de la estructura del carácter neurótico tal como ha sido descrita en los capítulos anteriores, y si tomamos en consideración los múltiples factores implícitos. La diversidad de herencia y las diferentes experiencias que una persona ha sufrido en su vida, particularmente en su infancia, producen casi ilimitadas variantes en la combinación de los factores involucrados. Sin embargo, como ya dijimos al comienzo, no obstante todas estas variaciones individuales, los conflictos básicos alrededor de los cuales se organiza una neurosis prácticamente son siempre los mismos, y por lo general también son similares a aquellos a que está sometido todo individuo sano de nuestra cultura. Quizá sea un truismo insistir en la imposibilidad de establecer una distinción neta entre lo neurótico y lo normal, pero convendrá señalarlo una vez más, pues muchos lectores, ante los conflictos y las actitudes que observan en su propia experiencia, podrán preguntarse a sí mismos: ¿soy neurótico o no? El criterio más certero para discernirlo es si el individuo se siente o no perturbado por sus conflictos, si puede afrontarlos y superarlos directamente. Habiendo reconocido así que los neuróticos de nuestra cultura se hayan dominados por los mismos conflictos subyacentes que, si bien en menor grado, sufre el individuo normal, generalmente nos encontramos ante la cuestión ya planteada al empezar. ¿Qué condiciones de nuestra cultura son responsables de que las neurosis estén centradas en torno a los mentados conflictos y no a otros cualesquiera? Freud solo dedicó escasa atención a este problema, pues al reverso de su orientación biológica era una falta de criterio sociológico, y en consecuencia propendía a atribuir primordialmente los fenómenos sociales a factores psíquicos, y a su vez estos a otros biológicos, teoría de la libido. Semejante inclinación movió a algunos analistas a creer, por ejemplo, que las guerras son causadas por la acción del instinto de muerte, que nuestro actual sistema económico se basa en tendencias anal-eróticas, que la razón por la cual la era de las máquinas no comenzó hace 2000 años es el narcisismo reinante en aquellos tiempos. Freud no concibe la cultura como resultado de un complejo proceso social, sino fundamentalmente como producto de tendencias biológicas reprimidas o sublimadas, con el efecto de que se erigen formaciones reactivas contra ellas. Cuanto de modo más radical se supriman estas tendencias, tanto mayor será el desarrollo cultural alcanzado. Dado que la capacidad de sublimación es limitada y que la intensa supresión de las tendencias primitivas sin sublimación alguna puede conducir a la neurosis, el desarrollo de toda civilización debe entrañar de un modo inevitable un incremento de la neurosis. Ellas constituyen el precio que la humanidad se ve obligada a pagar por la evolución cultural. La premisa teórica subyacente implícita en esta manera de pensar reside en la aceptación de una naturaleza humana biológicamente determinada, o con mayor precisión en la creencia de que los impulsos orales, anales, genitales y agresivos se dan en todos los seres humanos, en cantidades más o menos iguales. Las variaciones de la integración del carácter en los distintos individuos y en las diferentes culturas obedecerían entonces a la mudable intensidad de la supresión requerida, agregándose a ello que esta supresión no afecta en idéntico grado a los impulsos de diversa especie. Las comprobaciones históricas y antropológicas no confirman que exista semejante relación directa entre el nivel de cultura alcanzado y la supresión de las tendencias sexuales o agresivas. El error consiste capitalmente en aceptar
una relación cuantitativa en lugar de la cualitativa. En efecto, la vinculación no se entabla entre la magnitud de la supresión de los instintos y la magnitud de la cultura lograda, sino entre la cualidad de los conflictos individuales y la cualidad de las dificultades culturales. Cierto es que no se puede descartar el factor cuantitativo, pero solo debe apreciárselo en el contexto de la estructura global. Ciertas dificultades típicas, inherentes a nuestra cultura, se reflejan a modo de conflictos psíquicos en la vida de todo individuo y, al acumularse, pueden conducir a la formación de neurosis. Dado que no somos especialistas en sociología, nos limitaremos a señalar someramente los rasgos culturales básicos que influyen sobre el problema de la neurosis y la cultura. El principio de la competencia individual es el fundamento económico de la cultura moderna. El individuo aislado debe luchar con otros individuos del mismo grupo, procurando superarlos y muchas veces apartarlos de su camino. La ventaja de unos suele significar la desventaja de otros, y como consecuencia psíquica de esta situación establécese una difusa tensión hostil entre los individuos. Cada uno es el competidor real o potencial de todos los demás, situación que claramente se manifiesta entre los miembros de un mismo grupo profesional, tengan o no inclinación a la decencia en sus actos o a disfrazarlos con una amable deferencia hacia los otros. Ello, no obstante, ha de descartarse que la competencia y la hostilidad potencial que ésta encierra saturan todas las relaciones humanas y constituyen, por cierto, factores predominantes en los contactos sociales. Dominan los vínculos entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, y coartan profundamente la posibilidad de crear amistades sólidas, sea su objeto la popularidad, la competencia, el don de gentes o cualquier otro valor social. Como ya indicamos, perturban asimismo las relaciones entre hombres y mujeres, no solo en lo atinente a la elección de la pareja, sino en la lucha con ésta por alcanzar la superioridad. Saturan también la vida escolar y, lo que acaso sea de mayor significado, minan la situación familiar, de modo tal que, por lo común, se le inocula al niño este germen desde el comienzo mismo de su vida. La rivalidad entre padre e hijo, madre e hija y entre hermanos no es un fenómeno humano general, sino una respuesta a estímulos culturalmente condicionados. Uno de los relevantes méritos de Freud consiste en haber descubierto el papel de la rivalidad en la familia, expresándolo en su concepto del complejo de Edipo y otras hipótesis similares. Cabe agregar, empero, que esta rivalidad no se halla, a su vez, biológicamente condicionada, antes bien deriva de circunstancias culturales determinadas, y además no solo la situación familiar es susceptible de desencadenar la rivalidad, pues asimismo los estímulos de competencia obran desde la cuna hasta la tumba. La potencial tensión hostil entre los individuos constantemente engendra temor a la posible hostilidad de los demás, reforzado por el temor de que éstos se venguen de la propia hostilidad. Otra importante fuente del miedo en el individuo normal es la perspectiva del fracaso. En efecto, el miedo al fracaso tiene carácter realista, pues en general las probabilidades de fracasar superan sobradamente a las de tener éxito, y en una sociedad competitiva los fracasos entrañan la frustración real de las necesidades personales. No solo implican reveses económicos, sino también pérdida de prestigio y toda suerte de frustraciones emocionales. Otro motivo por el cual el éxito es un fantasma tan seductor estriba en su repercusión sobre la autoestima. No son únicamente los demás quienes nos valoran de acuerdo con el grado de nuestro éxito. También nuestra propia autoestima se ajusta a idéntico patrón. De conformidad con las ideologías prevalecientes, los triunfos se deben a nuestros méritos intrínsecos, o en términos religiosos, representan signos visibles de la gracia de Dios. Pero en verdad dependen de toda una serie de factores inaccesibles a nuestro dominio, circunstancias fortuitas, inescrupulosidad y otros por el estilo. No obstante, bajo la presión de la ideología imperante,
Hasta la persona más normal se ve constreñida a sentirse valiosa cuando tiene éxito y a menospreciarse cuando fracasa. Sobra decir que esto constituye una base muy endeble para la autovaloración. Tomados en conjunto, todos estos factores, el sentido de competencia y su hostilidad potencial entre los semejantes, los temores, la disminución del autoaprecio, dan por resultado psicológico el sentimiento del aislamiento personal. Aunque el individuo tenga múltiples contactos con sus semejantes, aunque disfrute una feliz vida conyugal, en toda ocasión se hallará afectivamente aislado. El aislamiento emocional es difícil de soportar para cualquiera, pero tórnase una verdadera calamidad cuando coincide con aprensiones e incertidumbres respecto de sí mismo. Es esta situación la que en el individuo normal de nuestro tiempo provoca una intensa necesidad de obtener cariño para aliviarse. La consecución de afecto le hace sentirse menos aislado, menos amenazado por la hostilidad y menos incierto acerca de sí. En esta forma, el amor es sobrevalorado en nuestra cultura, pues responde en ella a una exigencia esencial, convirtiéndose en un verdadero fantasma, como el éxito, y lleva consigo la ilusión de que con él todos los problemas pueden resolverse. Intrínsecamente, el amor no es una ilusión, aunque en nuestra cultura casi siempre sea una pantalla para satisfacer deseos que nada le atañen. Pero lo hemos transformado en una ilusión, al aguardar de él mucho más de lo que acaso podría darnos. A su vez, el valor ideológico que prestamos al amor contribuye a encubrir los factores que engendran nuestra exagerada necesidad de obtenerlo. De este modo, el individuo, seguimos hablando del individuo normal, se encuentra preso en el dilema de requerir apreciable cantidad de afecto y de tropezar con las más arduas dificultades al conseguirlo. Hasta aquí, la situación sirve de fértil terreno para el desarrollo de la neurosis. Los mismos factores culturales que influyen en la persona normal, precipitándola en un autoaprecio vacilante, en la hostilidad potencial, en la aprensión, en el afán de competencia que implica temores, hostilidades y odios, en la exaltada necesidad de tener relaciones personales satisfactorias, afectan al neurótico en grado más acentuado aún, produciendo en él consecuencias que son reproducciones intensificadas de las anteriores. Aniquilamiento de la autoestima, destructividad, angustia, desmedido afán de competencia que acarrea mayor ansiedad e impulsos destructivos y desmesurada necesidad de lograr cariño. Si recordamos que en toda neurosis existen tendencias contradictorias que el neurótico es incapaz de conciliar, plantéasenos la cuestión de si en nuestra cultura no existirán igualmente ciertas incompatibilidades definidas en las que se basan los típicos conflictos neuróticos. Sería tarea del sociólogo estudiar y describir tales antagonismos culturales, pero bástenos señalar en forma breve y esquemática algunas de las tendencias contradictorias cardinales en la cultura. La primera contradicción que cabe mencionar es la que se da entre la competencia y el éxito, de un lado, y el amor fraterno y la humildad, del otro. Por una parte, se hace todo lo posible a fin de impulsarnos hacia el éxito, lo cual significa que no solo debemos tratar de imponernos, sino también de ser agresivos y capaces de apartar a los demás de nuestro camino. Por la otra, estamos profundamente imbuidos de los ideales cristianos, que condenan como egoísta el querer algo para uno mismo, que nos ordena ser humildes, ofrecer la segunda mejilla a la bofetada y ser condescendientes con el prójimo. Dentro de los límites de lo normal, existen solo dos soluciones para tal contradicción: tomar en serio una de estas tendencias y desentenderse de la restante, o bien considerar las dos, con la consecuencia de que el individuo se inhibirá gravemente en ambos sentidos. La segunda contradicción se plantea entre la estimulación de nuestras necesidades y las frustraciones reales que sufrimos al cumplirlas. Por razones económicas, en nuestra cultura, acicatéanse de continuo las necesidades del individuo mediante recursos como la propaganda, el consumo ostentoso, el afán de guardar el buen tono y de seguir la moda. Sin embargo,
La efectiva satisfacción de estas necesidades está muy restringida para la mayoría de las personas, lo que tiene para el individuo la consecuencia psíquica de que sus deseos se hallan constantemente en discordancia con las satisfacciones. Aún existe otra contradicción entre la presunta libertad del individuo y sus restricciones reales. La sociedad le dice al individuo que es libre e independiente, que puede ordenar su vida conforme a su libre albedrío, que el gran juego de la vida se encuentra a su entera disposición y que, si es eficaz y enérgico, logrará cuanto quiera. No obstante, todas estas posibilidades están en la práctica muy limitadas para la mayoría de la gente. Lo que se dice en tono de broma acerca de la imposibilidad de escoger los propios padres es asimismo aplicable a la vida en general, a la elección profesional y al éxito en ella, a la elección de las diversiones y del cónyuge. Resultado de todo ello para el individuo es una incesante fluctuación entre el sentimiento de ilimitado poderío para determinar su propio destino y el sentimiento de encontrarse totalmente inerme e indefenso. Estas condiciones arraigadas en nuestra cultura constituyen precisamente los conflictos que el neurótico pugna por reconciliar, sus tendencias a la agresividad con sus impulsos a la condescendencia, sus excesivas demandas, con su temor de no poder lograr jamás nada, su afán de autoexaltación con un sentimiento de indefensión personal. La diferencia respecto del individuo normal es meramente cuantitativa, pues mientras éste es capaz de superar todas estas dificultades sin que su personalidad sufra daño alguno, en el neurótico todos los conflictos se hallan acrecentados, a punto tal que le impiden alcanzar cualquier desenlace satisfactorio. A lo que parece, el ser humano predispuesto a la neurosis es quien más intensamente ha experimentado todas estas dificultades culturales, sobre todo a través de sus experiencias infantiles, siendo, por lo tanto, incapaz de resolverlas, o logrando solucionarlas solo a costa de grave perjuicio para su personalidad. Bien podríamos llamarle, pues, un hijastro de nuestra cultura.